Veamos la primera estrategia. ¿Por qué es importante entender esto y tomar bien en cuenta? Porque muchos de los diagnósticos que hagamos nosotros, las fallas, necesariamente van a tener unos síntomas, que puede ser que no encienda en frío, no acelere de golpe cuando piso el acelerador, o se apaga cuando hago reducción, o se apaga cuando suelto el pedal del acelerador, se apaga cuando el motor está muy caliente. Entonces son estrategias que debemos conocer para ver qué sensores entran dentro del proceso de ese momento. ¿Mm? Dice, en las condiciones de arranque en frío, ¿qué se verifica cuando hay una condición de frío? O sea, cuál es la realidad? Cuando está frío afuera, hay un natural empobrecimiento de la mezcla, mala turbulencia de las partículas de combustible a bajas temperaturas. O sea, entra aire y en un momento dado nos encontramos con el inyector que inyecta el combustible. El aire estando excesivamente frío, entonces cuando le llega el chisguetazo de gasolina, no se pulveriza, no se mezcla y se producen partículas de evaporación, entonces gotas aparecen a los lados y no entra eso a la cámara y se vuelve una mezcla pobre, hay una evaporación reducida de combustible. Una mayor condensación de combustible en las paredes, ¿no? Se va adhiriendo el combustible en las paredes como tipo transpiración, va goteando. Y mayor viscosidad del aceite. La computadora reconoce esta condición, dice, o sea, se da cuenta que todo esto ha sido analizado en fábrica. ¿Sí? Han visto todos los problemas que se hay y hacen una estrategia y le ponen a la computadora los siguientes datos para corregir este problema en arranque en frío. ¿Qué va a hacer? Dice, va a corregir la inyección de combustible en base ¿a qué? Se va a fijar en la tensión de la batería, se va a fijar en las revoluciones del motor, el sensor de cigüeñal le va a avisar eso. La temperatura del líquido refrigerante, sensor de temperatura de agua, y la temperatura del aire aspirado. Estos son los sensores más importantes que le va a tomar en el momento de arranque. Problemas que tenga de encendido, que tarda, que nunca se hace con explosiones, tengo que fijarme en estos sensores de aire, de agua, el sensor de cigüeñal y el sensor de la tensión de la batería, la carga de batería. La corrección del avance del encendido es hecha exclusivamente en función de la rotación del motor, de la temperatura del líquido refrigerante del motor. La rotación es corregida y progresivamente y proporcionalmente al aumento de la temperatura del motor hasta tener un valor nominal con el motor térmicamente estabilizado. En el momento de arranque va a haber una inyección extra de combustible y va a haber una aceleración, va a subirse hasta 1200 revoluciones y no va a bajar mientras el sensor de temperatura de agua no le dé información de que va calentando el motor, ya está llegando a su temperatura, entonces ahí recién va bajando las RPMs. Entonces, esas son cosas muy importantes que se requieren saber de la estrategia de la computadora cuando tiene esa condición de arranque en frío. Acá podemos ver la inyección básica inicial, se fija en el sensor de temperatura de agua y en la señal de cigüeñal. Después de que arranca, ya hace una pequeña corrección de la mezcla, usando qué cosa, el sensor de temperatura de aire. ¿Sí? Es el sensor el que va entrando. Y después en segundos, está haciendo milisegundos, hace todo esto. ¿No? Y después también se fija en la corriente, en el voltaje de la batería. Hace una corrección. ¿En qué forma? ¿Qué corrige? Corrige la inyección de gasolina. Si la batería está muy descargada, no tiene los 13 voltios, 12,5 que corresponde, va necesariamente a influir en la apertura de los inyectores. Los inyectores son bobinas y una de las puntas viene 12 voltios de la batería. Si la batería tiene un voltaje menor, necesariamente cuando aplique el lado negativo la computadora para cerrar el circuito, el campo magnético va a ser más débil porque tiene 10 voltios en vez de tener 13, 12. Y la apertura, el tiempo de inyección va a ser menor, entonces va a haber menos combustible. Y eso significaría una mezcla pobre. Y lo contrario, nosotros necesitamos tener más inyección de gasolina porque estamos recién encendiendo. Podríamos comparar esto
a lo que fuera un carburador, sería como el estrangulador que teníamos, ¿verdad? Había un ladito, el choque le llamaba, choque estaba escrito así, choque. Jalábamos, ¿qué hacíamos? Una mariposa se tapaba físicamente a la entrada del aire y en esa forma chupaba más gasolina y ahí encendía. Al jalar esto, aparte de cerrar, también movía un varillaje y hacía que se acelere el motor, movía la mariposa del acelerador. Eso era la forma como en un autocarburador pasaba, se podía controlar eso, pero era 100% manual. Acá en todo caso la computadora mira el agua, mira la temperatura del aire y mira la corrección del voltaje. En base a esos datos, hace una inyección de combustible, duración de la inyección en milisegundos. ¿Cuánto tiempo va a estar? Entonces, cuanto más baja la temperatura, la inyección va a ser va bajando, es menor. En otros casos dice que en los motores, en otros la duración de inyección crece conforme a la velocidad a la que la velocidad decrece. Lo normal es cuando va bajando las revoluciones, va subiendo la temperatura, baje la inyección de combustible, la inyección inicial. Otra estrategia que ocurre es el control del voltaje de batería. Decía acá que estaba dentro de eso el control de la tensión de batería. Lo que hemos hablado hace un momento del ancho de pulso, o sea, del campo magnético, cuando la computadora aplica al lado negativo, pero por el otro lado no hay 12, sino hay 11, la computadora va a aumentar el ancho de pulso. De esto, lo normal, va a hacer una corrección. Aquí puedes ver, este es un pasaje de ralentí y carga pesada. Aquí se puede ver la cantidad de, ¿cuánto ha sido acá? Por ejemplo, en carga pesada, aceleración a fondo, le da 4 milisegundos. Y en ralentí tenía 2 milisegundos. Aquí es una aceleración regular. ¿Qué es lo que tiene que hacer la computadora? Tiene que aplicar más tiempo cerrado el circuito, mantener por el lado negativo para que mete más combustible. Pero cuando la batería está fuera de valor, esto es lo normal. Viene así, tac, en inyector, cerrado y abierto. Esto es lo normal. Pero cuando ve la computadora que el voltaje de la batería está fuera del rango, esto era lo normal que aumentaba y le aumenta esto más. El tiempo de pulso de inyección es mucho más largo. Y con eso se corrige el problema de la menor inyección que se podría dar porque no llegó a tener 12 voltios o 13 voltios. Después de que ha encendido el vehículo, empieza a tomar ya temperatura. Ahora miren, empiezan a entrar otros actores. Entra el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno está en un proceso de calentamiento. Internamente tiene una resistencia de cerámica que aplicándole 12 voltios, un lado positivo por el lado de la computadora y negativo por el lado de positivo por el lado de la batería y negativo por el lado de la computadora, aplican una tensión interna y se va calentando el sensor. ¿Para qué es necesario calentar? Porque el sensor recién a los 350 grados centígrados recién envía información a la computadora del estado de la mezcla, si hay mucho oxígeno o menos oxígeno, mezcla rica o mezcla pobre. Mientras no ha pasado ese estado, está en proceso de inyección extrema, o sea, tiene una entrada de gasolina mayor, está estrangulado, se puede decir, si fuera carburador. Entonces, se acelera y consume combustible. ¿Eso será hasta cuándo? Hasta que la temperatura del motor esté dentro de los valores normales, que serían 95 grados, el avance, o que es la temperatura del motor cuando el ventilador enciende y apaga. Enciende y apaga. Ese es el momento de equilibrio térmico, temperatura adecuada. Entonces, esos carros donde le ponen directo el ventilador, le sacan el termostato de agua, nunca van a llegar a su temperatura ideal de funcionamiento. Y la computadora va a estar constantemente inyectando más combustible. Va a haber más combustible y se acelera también el motor un poco más, 50 RPM, 100 RPM.
sube más la aceleración y aumenta la inyección de combustible. ¿Por qué? Porque no hemos sacado el termostato de agua alrededor. Entonces el sensor de temperatura de agua está midiendo lo que corresponde, 50, 40 grados centígrados en vez de 95. Tenemos el sensor lambda, ya hemos hablado, la rotación del motor, importante, se fija en eso, en el RPM, el sensor CKP, se llama el sensor de cigüeñal, CKP. Sigue mirando el líquido refrigerante, sigue mirando la temperatura de aire. Ahora ya se ha concentrado en una pieza importante, el interruptor del ralentí y el potenciómetro de la mariposa. Es una resistencia variable que se encuentra en la mariposa del acelerador. Cuando piso el acelerador, la computadora, a través de ese sensor que se llama TPS, va a avisar a la computadora el ángulo de apertura de la mariposa. De esa forma la computadora sabrá si estamos en bajas revoluciones o estamos acelerando para picar, para salir a velocidad. Entonces, eso es importante, tener esos datos. Aquí nace la corrección básica. Habíamos hablado del sensor de oxígeno. Decíamos que el sensor de oxígeno necesitaba una temperatura para empezar a generar voltaje y a su vez con ese voltaje informar a la computadora si la mezcla de salida por el caño de escape era rica o pobre. Y en base a eso aumentaba o disminuía la inyección del combustible. Esa estrategia de sensor de oxígeno se llama Open Loop y Closed Loop. Open Loop es el momento que la computadora no está recibiendo ninguna información del sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno está allá, aquí están generando la combustión, admisión, explosión, escape, están saliendo los gases. Pero no ha llegado a sus 350 grados de temperatura. Por lo tanto, al no recibir información la computadora sobre este aparato tan importante, ¿qué va a hacer? Incrementar la inyección. Va a incrementar el combustible. Entonces ahí va el inyector y va a inyectar más. Esa es la condición mientras el motor no está recibiendo información de los gases. Y esto se vuelve más pesado todavía si el ventilador está directo. No llega a tomar su temperatura como corresponde porque le hemos puesto directo. En este otro caso, se llama de bucle cerrado o lazo cerrado, es cuando ya empieza a emitir información sobre la calidad de los gases expedidos, ¿no? Y de esa forma podrá hacer mezcla rica, llega a la computadora y dice mezcla rica, va a decrecer, le va a bajar la inyección. En otro caso, mezcla pobre, ¿qué va a hacer? Va a incrementar el combustible. Entonces, es una pieza clave dentro del sistema, ¿no? A tal punto que tiene ahora este sensor de oxígeno. Originalmente tenía un cable, ahora estamos con 6 cables, ¿no? Se le ha puesto bastante tecnología, se ha puesto internamente un calentador, ¿no? No es una resistencia en realidad, sino es un pedazo de cerámica, ¿no? Pero conduce electricidad y a su vez entonces genera, cuando se le aplica corriente, genera temperatura, ¿no? Genera temperatura. Y ahí entonces se llama lazo cerrado, porque mezcla rica, pobre, rica, empieza a trabajar el sistema. Y lo que han hecho los fabricantes es acelerar el proceso de calentamiento justamente con ese calefactor, ¿sí? Incrementar la velocidad. Hay otros modelos de sensores que apagamos el motor y ellas siguen mandando pulsaciones eléctricas al sensor para que se mantenga caliente. Cosa de que después de 3, 4 horas yo salga de mi oficina, enciende el motor y el tiempo de respuesta de open loop a closed loop va a ser mucho menor porque esto ya está precalentado. Entonces aquí tardaba 2 minutos en tomar su temperatura, ahora está en menos de medio minuto, ya va a empezar a funcionar. Lo calientan y empieza a enviar información. Entonces, esos minutos perdidos entre
entre que esto calienta y no llega información, va a haber un consumo de combustible. ¿Mm? Aquí tenemos la estrategia. Esto que estamos viendo acá es la representación gráfica del voltaje, cómo se comporta. 0,1 es la mezcla pobre. Hay más oxígeno que gasolina de mezcla. Y por acá arriba tenemos aquí 450, aquí justamente en el medio. Esa es la mezcla ideal. Sería bonito que hasta ahí se mantenga esta línea, no se baje tanto, sino ahí y suba. Y ahí y suba. Si fuera así, tendríamos una muy buena combustión. Se dispara y va a llegar casi a los 9, 8,99. Mezcla rica. ¿Qué va a hacer la computadora? Va a bajar la inyección. Otra vez cae, va bajando, y otra vez mezcla pobre, y otra vez mezcla rica. Entonces, ese es un trabajo cíclico que debe realizar cada 30 segundos, debe haber un movimiento mínimo de aceleración. ¿Cómo se prueba el sensor de oxígeno? Vamos a ver ahí unos videos. Pinchamos el multímetro en un cable que puede ser color negro o gris, que son típicamente los que llevan la información. Pincho ahí, pongo a masa y pongo en voltaje y acelero. Entonces los variables del voltímetro van a subir de 0,1, 0,2, 200, 300, 400, 500, 800 hasta arriba y después suben y bajan, suben y bajan. ¿Y qué se hace? Se acelera el motor a 2000 revoluciones para poder chequear este sensor. Porque si está en baja velocidad, se ve bonito, una belleza, pero ahora, ¿qué pasa si le meto carga? O sea, lo esfuerzo, como es lo normal que se hace en un vehículo. Entonces acelero a 2000 revoluciones y ahí veo qué es lo que pasa con la señal. Es un video interesante para mirar eso. El bucle entonces funciona de esa forma. Mezcla rica. Dice, ¿de quién está hablando? ¿Quién está mandando esta información? El sensor de oxígeno. Mezcla rica, eso significa menos oxígeno. Y en términos de voltaje, el sensor de oxígeno debería casi 1 voltio, miren, mezcla rica. Mezcla rica es casi 1 voltio. Envía esa información a la computadora y la computadora reduce la cantidad de inyección. Empobrece la mezcla. ¿Qué significa eso? Que hay más oxígeno. Revisa el sensor de oxígeno y dice, hay mucho oxígeno. Manda esa información a la computadora, 0,1 milivoltios o 100 milivoltios, a la computadora y la computadora dice, aumentemos mezcla rica y así funciona. Mezcla rica, pobre, pobre, rica. Así trabaja. Ese es el open loop. Bucle así. Ese es el open loop. Entonces son los valores acá. De 0,9 son como 900 milivoltios, mezcla rica. Acá 100 milivoltios, mezcla pobre. ¿Entiende? Bien. Otro detalle importante es otra estrategia que maneja la computadora, es el control del enriquecimiento en aceleración. En la fase entonces que la computadora tiene que aumentar un plus extra de inyección de combustible. Esos momentos que son cuando estamos manejando y de repente pisamos el acelerador a fondo y queremos que salga patinando, chillando las llantas. Entonces, ese es un pedido de una entrada de inyección extra para poder responder al requerimiento de aceleración máxima que está pidiendo el cliente. Entonces, ¿qué cosas se fijan? Mira el potenciómetro del pedal, que está el pedal acelerador, fíjense, aquí. Potenciómetro de la mariposa, o sea, de la mariposa del acelerador, el TPS, el ángulo de la apertura mariposa. Sensor de giro, punto muerto superior, este de acá, es del cigüeñal, sensor de cigüeñal. Y sensor de presión de aire, aquí un sensor, sería el sensor MAP. Todos esos sensores, apoyados uno con otro, van a hacer que haya una inyección de tiempo max multiplicado por el doble. Va a haber un extra pulso. La computadora reabre el inyector y da un extra pulso para poder compensar el tenor de la mezcla con la máxima rapidez.
Esa es una estrategia. Entonces, cuando se acelera, se fijan en esos sensores. Acelero y se tranca, se atora y todo, entonces tengo que mirar estos con preferencia. Aparte de lo que salga en el escáner, ¿no? Sale en el escáner que está el pedal del acelerador mal, o el corte en algún lado, bien. Pero eso también es importante controlar. En el escáner entramos, pisamos al acelerador y vamos a poder ver la señal, cómo genera en el osciloscopio y en el escáner. Tenemos el corte de combustible. Interesante. La computadora se fija en las revoluciones del motor, la temperatura del agua y la velocidad a la cual se yendo el vehículo, kilómetros por hora. ¿De dónde saldría esta señal de kilómetros por hora? ¿Qué sensor le podrá dar o qué computadora será que le puede informar sobre la velocidad del auto? ¿Qué dice? Transmisión. La transmisión sí traía anteriormente, era la antigua, tenía un engranaje, ¿no? Primeramente era con cable y después vino ya eléctrico. Y por último ya no se utiliza ahí, sino que son las ruedas del sistema de ABS, los sensores de las ruedas que le avisan las RPMs. Esa información, por ejemplo, del ABS, inmediatamente la recolecta ella, utiliza como ABS y después la pone en la red. Y de ahí entonces va a jalar ¿quién? La computadora, va a jalar esa información. Entonces ya tengo RPMs, tengo temperatura de agua, tengo a cuántos kilómetros está yendo el carro, compara estas tres señales en su memoria interna y toma una decisión de cortar el combustible. Estamos yendo a 60, 70 kilómetros por hora y de repente suelto el acelerador. Ese momento la computadora apaga los inyectores físicamente, los desactiva. Entonces no hay inyección de gasolina en ese momento, no inyecta combustible hasta que llegue a 1300 o 1500 RPM. Cuando llega a esa velocidad, otra vez tic, 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 empieza a inyectar. Es por eso también que en viajes largos, pues el consumo es menor, porque todo este tipo de ventajas no se dan en la ciudad. En la ciudad es acelere, suelte, ¿no? Entonces, esta es una de las formas de manejo. ¿Cómo se prueba eso en el vehículo? Bastará entonces en darse cuenta, porque prácticamente el motor, pum, se apaga, se siente ahí que queda en el aire estático y después, boom, otra vez empieza a trabajar. Tocando con la mano me puedo dar cuenta el motor caliente funcionando, hay una pequeña vibración. Pero lo que voy a hacer es rato, voy a acelerar la mariposa, le voy a tirar como a 3500, 3800, suelto, y en el rato voy a sentir que se baja las pulsaciones de los inyectores, no inyectan. Y después llega a 1500, 1300, otras tic, 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 y empieza a inyectar. Entonces la forma que se puede hacer es sacar un inyector, el enchufe. Si te fuera el enchufe, voy a ponerle ahí un foquito de cuña. Un foquito tipo cuña es que vienen los guiñadorcitos laterales chiquitos. Ahí voy a ponerlo. Y mientras acelero, esto va a estar parpadeando. Parpadeando. Acelero a fondo, boom, le pego acelero y suelto. El rato está parpadeando, pum, se apaga el foco. Hasta que llega a 1500 y otra vez, tin, 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 empieza a dar. Es importante ver también que trabaje ese sistema, porque si no está dando, va a estar todo el tiempo dando mezcla rica, ¿no? Va a haber un consumo excesivo de combustible. Entonces, ¿en qué se fija la computadora para eso? En la temperatura del refrigerante, la velocidad del vehículo y la rotación del motor. ¿Cuánto RPM está girando el motor? Bueno, hay otros sensores que apoyan, pero estos son los más importantes. Entonces, si yo tengo esta tabla bien clara así, voy a saber por dónde voy a ir a buscar, ¿no? Me voy a ayudar primero con el escáner, voy a escanear todo lo necesario, pero esto ya me direcciona más o menos por dónde tengo que ir. Aquí está el corte de combustible, varía de marca en marca, algunos son más largo el corte, de menos tiempo, ¿no? Temperatura del agua, caliente, y ahí viene hasta acá. Aquí más o menos sería como 1500 y ahí se reactiva la inyección y otra vez inyecta. En cambio, en otros modelos, a 2000 se evoluciona un poco más, ¿va? Y el corte es más arriba, ¿no? Casi a 1900, 1800, 1700. Ahí recién corta. Ahora,
Es posible encontrar esto, un punto de ver, de revisar, que, o sea, es exactamente el mismo, cada vez pasa lo mismo, no. Varía de acuerdo a la temperatura del agua, del refrigerante. Si está muy frío el motor, entonces el ancho de pulso prácticamente se va a mantener a lo mejor lo más tiempo posible. Va calentando el motor, llega a 60 kilómetros por hora, acelero, suelto el acelerador, ahí se corta. Entonces, es variable en los momentos de corte de la señal de los inyectores. Control de la bomba eléctrica de combustible. Acá importante. Entonces, como la computadora controla la bomba, la computadora alimenta la bomba de combustible con la llave de encendido y en marcha de 1 a 3 segundos en función de la temperatura del motor. ¿Qué es lo que es la estrategia inicial? Cuando uno da contacto, se escucha un motorcito eléctrico, ¿no? Bup, y se apaga. Hay un sonido inicial. Esa es una estrategia que hizo el fabricante porque dice, bueno, este carro, voy a pensar que este automóvil le están dando más, está funcionando, está muy acelerado, ¿no? Está muy acelerado. Y va a ser no hay la ausencia de a ver, espera. Necesita las RPMs mínimas. Para que pueda activar la bomba eléctrica, el relay de la bomba eléctrica, la computadora tiene como condición, les decía, que tiene que tener 50 RPMs mínimo de giro. Y en este caso, otra condición dice que tiene que ser la chapa de encendido en marcha, de arranque, por lo menos 3 segundos tienen que darle constantemente. Entonces ya está la primera de las requerimientos está hecho. La temperatura del agua está también ahí, está hecho. Y las revoluciones del motor. Teniendo los datos, inmediatamente la computadora recién hace funcionar el relay de la bomba de combustible y recién llega corriente a la bomba. Entonces, siempre va a haber requisitos. En el escáner decía, para cualquier cosa que se quiera hacer, especialmente la última parte que es programación, el escáner nos dice, asegúrese que el motor está funcionando al 100%, el ventilador encendido y apagado, asegúrese que la batería tiene el voltaje adecuado. Son requisitos que me pide que se cumplan porque si no, no va a entrar al proceso de activar la bomba de combustible. En este caso. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte.